Ha sido una semana muy difícil y por supuesto que vamos a conversar con especialistas sobre el asesinato de este bloguero, de este youtuber, de este joven conservador a quien le encantaba debatir, un maestro del debate, además público, se enfrentaba a audiencias multitudinarias contrarias a su pensamiento para precisamente entrar en esta discusión, que es lo que hace que esta democracia sea una democracia, y fue asesinado. Ya voy a entrar en este caso, pero quería hacer referencia al asesinato de esta refugiada ucraniana de solo 23 años. Es uno de los actos más atroces que han quedado grabados en las cámaras públicas de ese tren en el que ella se encontraba aproximadamente a las 9:30 de la noche para regresar a casa. Su nombre era Irina Karutska y ella había venido a este país para buscar protección. Fue asesinada por este hombre, quien la apuñaló unas 3 veces, sin ningún tipo de razón. 4 minutos después que ella se sienta allí delante del asiento de este hombre, por cierto, tenía ya 14 episodios en los que él había sido pues acusado de violaciones a la ley. Es bien difícil de ver este momento. Si podemos, vamos a limitarnos a la fotografía. Ella recibe estas 3 puñaladas y muere aproximadamente 1 minuto después, porque ella al principio se le ve en shock, empieza a llorar y había como 6 personas a su alrededor que estaban en el mismo estado de ánimo que ella al principio, sin entender muy bien lo que pasaba. Este hombre era un homeless que había, como les digo, enfrentado a la justicia varias veces y había sido liberado, incluso acusado en algún momento de robo a mano armada. Y bueno, él estaba dormido y se despertó cuando ella se sentó allí, decidió atentar contra su vida, la hirió a la altura de la garganta varias veces, huyó caminando por el tren mientras dejaba un rastro de sangre a su paso. Obviamente los pasajeros estaban tan en shock, sin entender qué era lo que estaba ocurriendo. Esto fue el 22 de agosto en este tren en Charlotte, una ciudad de Carolina del Norte. Ella murió allí, una muchacha muy joven, y ha generado indignación, tanto que la propia fiscal general de este país se ha pronunciado y ha asumido ella la acusación. Esto ya se va a tratar como un crimen federal. El Departamento de Justicia ha impuesto estos cargos por este incidente y dicen que este es el resultado de las políticas suaves que ponen primero a los criminales antes que a la gente inocente. Y por supuesto que va a ser acusado ya fue acusado de homicidio. Se le va a imponer la máxima pena, no solo de prisión, también están hablando de pena de muerte, para que, según las palabras de los encargados de este caso, nunca más vuelva a ver la luz del sol como un hombre libre. Y decían que esto no podía volver a pasar en Estados Unidos, que el perpetrador no podía volver a ser libre, no iba a poder salir de la cárcel nunca más para asesinar a otro inocente. Y otro de los comentarios es que cuando los testigos llamaron, decían esto, que una mujer había sido apuñalada por un hombre de manera fatal, y contaban un poco la secuencia de los hechos, ¿no? Él va a estar o toda su vida en prisión o va a morir por la pena máxima. Ha reaccionado también el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y dijo: el animal que asesinó con tanta violencia a la hermosa joven ucraniana, quien llegó a Estados Unidos en búsqueda de paz y seguridad, debería tener un juicio rápido y solo la pena de muerte, no hay otra opción. También habló la representante Nancy Mace y decía que la pena de muerte ya estaba allí como una decisión tomada para ser aplicada. También el vicepresidente J.D. Vance lo comparó con el caso de Daniel Penny. Él decía: Daniel Penny evitó que esto sucediera en el metro de Nueva York. En lugar de agradecerle, muchos lo odiaron por ello. ¿Y por qué hace referencia a Daniel Penny? Daniel Penny es un veterano quien también en el metro de Nueva York intentó frenar a una persona que parecía tener problemas mentales.
y bueno, lo sometió tanto que el hombre murió, porque fue quizás excesiva la fuerza que utilizó. Y él fue acusado por asesinato negligente en el 2022, si no me equivoco, el 2023, sí, el año antepasado, fue liberado de esos cargos. Y por eso es que J.D. Vance, el vicepresidente de este país, dice que Daniel Penny intentó impedir que una persona como el asesino de Irina, pues lograra hacerle lo propio a otra víctima y que él estaba siendo condenado por eso en este país. Y es bien impactante ver cómo el último ex de Charlie Kirk, quien fue asesinado hoy en un campus de una universidad en Utah, su último ex fue justamente para hablar sobre este asesinato de Irina. Y decía, si queremos que las cosas cambien, es 100% necesario politizar el asesinato sin sentido de Irina Zarutska, porque fue la política la que permitió que un monstruo salvaje con 14 antecedentes estuviera libre en las calles para matarla. Y es un asesinato político, la calificación que se utiliza para referirse a lo que hoy ocurrió, que ha impactado mucho a esta sociedad. Él, como les decía antes, era un hombre quien, muy joven, de 30 años, con su esposa, con 2 niños, conservador, muy cristiano, ideas muy apegadas a esta línea de pensamiento contra el aborto, contra la identidad de género. Y de hecho, muchas de las personas quienes eran detractoras de su pensamiento hacían filas, largas filas. Aquí había en este evento unas 3.000 personas para poder debatir con él, porque él no le rehuía al debate, lo enfrentaba. Claro, era sarcástico, era irónico y de alguna manera a veces caricaturizaba la posición de sus detractores desde el punto de vista de pensamiento, pero no los anulaba, los enfrentaba con el debate. Tú podías no estar de acuerdo con él y pensar que algunas de sus ideas eran extremistas o algunas radicales, pero él resolvía esas diferencias enfrentándose con las ideas a quienes decían que él tenía esa línea de pensamiento, que quizás para algunos le lucía polémica, controversial y hasta peligrosa en estos tiempos. Pero lo terrible de lo que ha pasado con él, que además se ha comprobado según las autoridades que fue un tiro de larga distancia y fue un solo disparo. Es decir, la persona que dispara esa arma sabía lo que estaba haciendo, sabía dónde tenía que colocar la bala para quitarle la vida. Fue directo a la yugular, pero de manera literal, por la manera en la que su cuerpo, su cuello desprende sangre justo en el momento del impacto. Nadie más salió herido, es decir, el asesino sabía cuál era su objetivo era él, era Charlie. Y él resulta muerto, bueno, muere después cuando intentaron reanimarlo, pero fue muy difícil, había perdido demasiada sangre. Y hay un importante dato, porque el director del FBI apareció y dijo que ya habían logrado capturar al perpetrador, pero en realidad en la rueda de prensa después dicen que tienen a una persona de interés. Es decir, cuando tú eres una persona de interés, eres un potencial sospechoso, pero ni siquiera eres un sospechoso, porque ya habían detenido a una persona, la sueltan porque no estaba conectada con el asesinato y luego arrestan a otra, pero están en pleno interrogatorio, es decir, todavía no hay una certeza de si este es el asesino. Voy a recibir a Andrés Gilarte, analista republicano, para conocer su primera reacción después de esto que ha ocurrido, este día tan terrible, ¿no? Para un país que además se distingue por la libertad de expresión, por el derecho a expresar tus ideas de forma pública y, bueno, es el país de los derechos y del debate. ¿Cómo recibiste esta noticia tan terrible, Andrés? Bueno, Carla, yo estaba en clase, ¿no? Porque, bueno, el tiro, yo tenía, creo que le dieron un tiro a las 4, antes de las 4, 3 y algo. Yo voy a clases matutinas después del trabajo y cuando uno ve el video, cuando le dan el tiro, o sea, sin tener que ir mucho a los gráficos, o sea, el tiro uno ve que era muy complicado que sobreviviera, ¿no? O sea, no le invito a nadie que lo vea, pero el que lo ve para que se dé cuenta de a qué nos estamos enfrentando como sociedad. Uh-huh. Como tú lo decías en el prólogo, ¿no? El que le disparó sabía lo que hacía y disparó a matar.
me enteré mientras estaba en la clase, ¿no? De que se había muerto y duele porque hace una semana bastante dura, ¿no? Cuando ves lo que le pasó a Irina, de la ucraniana, mi esposa es ucraniana, entonces eso me dolió Wow, mucho. wow, Andrés. Entonces ya tenía ya unos días viendo lo de la muchacha y claro, o sea, no, para no conflagar las historias, pero es que vemos, o sea, como sociedad venimos de ver una pobre muchacha en un autobús, en el tren que se está yendo de su trabajo, venía de una pizzería en la noche, escapó de la guerra de Ucrania y viene y la mata un loco, bien sea porque era blanca, bien sea por lo que sea, porque era mujer, pero la mató y ves el video de ella ahí un minuto y pico dándose cuenta de que se va a morir, de que no hay forma de que sobreviva. También la mataron por el cuello, ¿no? Qué Ujú. casualidad, las dos muertes en esta semana tan sonadas han sido las dos por el cuello, una con un rifle y otro con un cuchillo. Y ahora vemos esto de hoy, o sea, Charlie, imagínate, Carla, eh, Charlie tenía 31 años. Yo Sí, cumplo sí, sí. 31 en la semana que viene. Pero es que O además, sea, Andrés, a mí me impactó mucho cuando vi esto, porque Dios te proteja y te cuide, pero es que tú empezaste tu andar en esta nación de universidad en universidad, hablando sobre el socialismo, sobre el daño que había hecho el socialismo en tu propio país, como tratando de compartir tu experiencia con miles de estudiantes y recorriste ya no sé cuántas universidades. Entonces, por eso es que me pareció importante que tú hablaras hoy, porque claro, él lograba reunir a miles de personas que además eran detractores, pero se morían por agarrar ese micrófono y debatir con él. Este enemigo de su pensamiento no quiso agarrar el micrófono para contrastar sus ideas con las de él. Prefirió vetarlo con la violencia. Es decir, el veto del asesino. sí, Carla, y obviamente yo no soy, o sea, cuando vemos en general, ¿no? El activismo de cada uno, Charlie era, o sea, imagínate, ahora tenés que decir era, ¿no? Era un coloso, o sea, de nuevo, tenía 31 años, o sea, él venía, empezó en política antes de tener 18, él creó Turning Point USA, Ujú. cuando tú lo mencionabas, yo llegué en 2019, empecé a dar charlas a principios de 2020. Una de las primeras organizaciones que me invitó como host fue Turning Point USA. Yo viajé a muchas partes del país, yo viajé a 40 estados y la mayoría de esos estados a los que viajé fue porque Turning Point, chapters de Turning Point me invitaron a las universidades, ¿no? Y el tema es que uno, obviamente yo nunca lo vivía al nivel que lo vivía, porque él es una figura tan mediática, pero sí se veía de diversas formas, personas que simplemente no conciben que otra persona pueda tener un pensamiento distinto, no conciben, es un odio perenne a que haya otro ser humano que piense distinto a ti, que Ujú. tenga la audacia como la tenía Charlie, como tú lo decías, de tomar un micrófono y debatir con las personas, debatir directo, debatir de hecho. O sea, Charlie era una enciclopedia. O sea, él tenía datos de absolutamente todo lo que sucedía, debatía con quien sea sobre cualquier tema. Hay cosas en las que yo no estaba de acuerdo con él, que hay que también tenerlo en cuenta. O sea, Así por es. ejemplo, su posición a veces con los refugiados de inmigración, yo Ujú. no estaba de acuerdo, pero muchísimas cosas sí. Nunca, bajo ningún concepto, a mí se me ocurriría ir a agarrar una pistola y matar a alguien con la que no esté de acuerdo. Y Carla, aquí lo que me preocupa realmente, y es lo que yo estoy viendo que todo el mundo está, al menos desde el lado conservador, diciendo, es que lo que se viene no es fácil porque ya la sociedad, aquí sí aquí sí disculpa, que hay que dividir las cosas en dos. O sea, los de la derecha en este país, con lo que pasó con Irina, o sea, el impacto fue grande. O sea, ya veníamos con un par de días donde muchísima gente estaba como que, mira, esto no va a ser lo mismo, esto va a cambiar la sociedad en cuanto a reforma del crimen, la reforma de justicia, y ahora lo combinas con Charlie. O sea, que Pero Charlie, fíjate que que lo conocía todo el mundo, mira, lo que se viene realmente es, lo que espero que no sea muy oscuro, pero lo que se va a venir es que muchísimos dentro de la derecha van a asumir de una vez de que esto es la izquierda radical que tiene una campaña contra cualquiera que piense distinto y que aquí se van a tomar medidas tanto legislativas, o sea, acaba de pasar hace un par de horas, aquí se van a ver actos en el Congreso, el presidente Trump era muy amigo de Charlie Kirk, de Charlie, aquí se va a ver muchísimas acciones de eso y sobre todo la base, porque si algo hizo Charlie fue alcanzar a muchísimos jóvenes que ni siquiera les importaba la política y ahora empezaron a pensar no solamente en política, sino en el patriotismo americano y van a ver esto como que no es que mataron a Charlie y se acabó el movimiento, van a venir millones de Charlie Kirk y no, y lo que muchos tienen miedo es que quizás
algunas personas crean que ya aquí no hace falta usar un micrófono, sino que hace falta usar otro tipo de herramientas. Es horrible que hemos llegado a ese punto. Nos vemos en todo Estados Unidos a través de las cableoperadoras de su preferencia y en el resto del mundo descargando nuestra aplicación gratuita en las distintas plataformas. Somos TVD.